Muy buenas amigos, le damos la más cordial bienvenida una vez más a este espacio, en este tiempo, para darle la gloria a Dios en esto. Pensad, como todos los sábados, un espacio destinado para exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios Salvador, al Dios que por amor, escucha bien, por amor, porque Él es el amor verdadero, dio a su Hijo, a su unigénito Hijo, escucha bien, al único en su especie. Y Él lo entregó por amor a su creación, que somos tú y yo, a la raza humana. Y lo envió hecho hombre por el poder sobrenatural de Dios para ser como tú y como yo, pero sin pecado y sin mancha, perfecto, como Dios, 100% Dios, 100% hombre, con el preconcebido propósito de, por voluntad de Dios, que este ser maravilloso, su propio Hijo, muriera en una cruz. O sea, experimentara en esta tierra las consecuencias de nuestro pecado, no las de Él, para constituirse en un sacrificio perfecto y expiatorios por nuestros pecados y clavarlos en la cruz. Y luego, en virtud de que la muerte no pudo retenerlo, Dios lo resucitó al tercer día y está ahora sentado, luego de haber cumplido cabal y perfectamente su propósito. Está ahora sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti, intercediendo por mí, para que tanto tú como yo podamos venir a Cristo y poder experimentar la luz de Dios resplandecer a través de su Hijo en nuestras vidas y seamos transformados a su semejanza y conforme a sus propósitos. ¡Wow! Cuánto amor, así dice la palabra de Dios, con cuánto amor Dios nos ha amado, con cuánto amor Dios se ha entregado a nosotros, con cuánto amor Dios quiere que tú y yo entendamos que solamente hay un solo camino a través del cual tú y yo podemos verdaderamente tener acceso a Dios y tener reconexión con Dios, o sea, volver a nacer. Porque la única manera en que un ser muerto puede poder reconectarse con alguien es volviendo a nacer. Y eso solo es posible a través de la explosión sobrenatural, cósmica, que provocó Jesucristo al momento de resucitar de entre los muertos. Venció, dice la palabra, no os preocupéis. Yo he vencido, dice Cristo. Yo he vencido el mundo. Yo he vencido todo lo que se desató en contra de la creación de Dios para hacernos caer en pecado y permanecer durante nuestra vida enlodándonos en ese pecado, en la culpa, en la condenación, en la falta, en la maldición. Cristo venció todo eso en la cruz del Calvario. Y Él quiere que tú y yo vengamos a esa luz admirable, que es la única manera en que tú y yo podemos venir y entrar confiadamente al trono de la gracia, a encontrar ese auxilio, esa liberación, esa libertad, esa paz, ese gozo, esa reconciliación, esa restauración, esa justificación, esa santidad y ese arrepentimiento, que solamente es posible experimentarlo para salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Es por eso que Él dice en su palabra, República Dominicana, no hay otro a través del cual usted y yo podamos ser salvos. Dios textualmente pone énfasis en esta palabra. El mundo está lleno de falsedad, de mentiras, de falsas doctrinas, de religiones falsas, que lo que buscan precisamente es distraerte a ti de esta verdad absoluta para que tú no la veas y te pierdas y no experimentes la vida eterna. Dios es fiel y justo.
de que si tú te arrepientes y confiesas tus pecados y aceptas a Cristo como tu único intermediario, ¿para qué? Para limpiarte de todo ese pecado que te separa de Dios y que te impide experimentar el gozo de ser salvo en Cristo Jesús. Él dice, yo te limpio. Yo te limpio para que puedas venir ante mí y entrar confiadamente a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Él pagó por el precio que tú y yo estábamos llamados a experimentar a través de la muerte eterna. Él pagó eternamente por tus pecados. Una sola vez. Él no tiene que, ya nosotros no tenemos que ir año tras año a dar sacrificio a Dios. Él te dice, solamente tienes que creer. Y ni siquiera esa fe viene de ti. Solamente tienes que darle apertura a tu corazón a esta verdad y date cuenta que ninguna otra salida, ninguna otra oferta verdaderamente te lleva a la salida, que es la puerta por donde podemos entrar a vivir, a conectarnos con el Dios verdadero, solo Jesús. Él dijo, Cristo dice en su palabra esa declaración eterna que ha destruido cosmovisiones. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dice Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el pastor. O sea, Jesucristo es el pastor que dirige a todos aquellos que hemos creído en Él hacia la puerta de entrada hacia el reino eterno de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios del pueblo de Israel, amigos. Pero aquí estamos hablando del Israel eterno, a donde penetran aquellos que realmente han entregado su vida a Cristo y han recibido la revelación del Cristo vivificado. Y Él quiere que usted y yo en este sábado a las 3 de la tarde entendamos esta verdad y podamos experimentar la libertad que solamente es a través de Dios, de su Hijo amado Jesús, a través del Espíritu Santo, dador de la libertad, del gozo, de la revelación de la palabra de Dios, para que se haga rema en tu vida y tú empieces a entender el mensaje sobrenatural del evangelio, del reino de los cielos, de que hay una oportunidad, República Dominicana, que aunque por lo que estamos viendo en este tiempo ya comienza a cerrarse, pero aún está abierta. Comenzaron los dolores de parto, estamos viendo lo que está pasando, cómo la naturaleza nos está advirtiendo que viene el tiempo de la segunda venida de Cristo por su iglesia, por aquellos que le han dicho que sí a Jehová, le han dicho que sí a la salida que Dios mismo buscó para nosotros. Y en medio de toda esta tribulación que estamos pasando, en medio de todos estos ataques, de todos estos esquemas globalistas para llevar al mundo precisamente a la enemistad con Dios, al distanciamiento de Dios, creyendo falsas doctrinas. En nuestros días estaba viendo cómo, por ejemplo, hay países en Estados Unidos se pretende aprobar una ley de igualdad. Y usted sabe en qué consiste esa ley de igualdad, en ir en contra de manera radical y rotunda de la palabra de Dios y de la voluntad del mismo Dios para su creación. Estableciendo como bueno doctrinas falsas de hombres que por su impiedad llevan a la humanidad hacia la perdición y el desvío eterno. Porque Dios ha tenido un propósito para su creación. Y dice la palabra de Dios que ese es el propósito que se va a cumplir. No importa lo que usted y yo digamos, ese propósito se va a cumplir, amigos. Y Dios quiere que tú y yo entendamos esta maravillosa verdad. La vida religiosa muchas veces nos lleva a una vida sin Dios. Y por eso vemos tanta gente atribulada, claman a Dios, pero no salen de su tribulación porque creen más en las cosas de los hombres que en las cosas de Dios. Vemos más los consejos humanos desviados muchas veces de la verdad de Dios que ha sido escrita en su palabra y nos distanciamos.
y experimentamos la esclavitud de la religión, la religiosidad, cuando Dios lo que quiere es una relación personal y directa contigo. Y para eso envió a su Hijo, para que nosotros, oh incrédulos, veamos la presencia viva del Dios invisible a través de su Hijo Jesucristo. Cuánto poder, pero a la vez cuánto amor, hermanos, nos ha dado Dios. Con cuánto amor nos ha amado Dios. Con cuánta perseverancia en salvar a su creación. Hermanos, nos ha advertido todo esto que está pasando, todo lo que estamos viendo. Vienen los tiempos difíciles, pero también se está desatando el poder salvador de este Dios maravilloso que nos está llamando a algo fundamental para nosotros poder experimentar esta maravillosa obra redentora de Jesucristo, el arrepentimiento. Él dice, venid a mí todos ustedes que están afligidos, están cansados, están atribulados, están destruidos, están dañados, están golpeados, tienen sus mentes oscurecidas, están perdidos porque no tienen la guianza verdadera que puede guiarnos, que es nuestro propio creador, el hacedor de nuestras vidas, el que tiene y nos ha dado el manual que está conectado directamente con lo que somos y con lo que debemos ser. Ah, no, por decisión gubernamental, todo aquel que diga lo que quiera decir de lo que es y se puede comportar como si lo que él está diciendo que es, eso es lo que es. Si usted dice, siendo hombre, que usted es una niña, usted puede, siendo hombre, entrar al baño de niños. Y usted puede, si usted dice que usted es mujer, usted puede, siendo hombre, competir, por ejemplo, en eventos deportivos en contra de las mujeres. Y si usted dice, siendo mujer, ¿verdad? Teniendo toda la apariencia de una mujer creada en la mente de Dios para ser maravillosa, y usted se tapó por la obra del enemigo y dice que usted es un hombre, que usted se va a vestir como hombre y que usted quiere tener relaciones sexuales con su mismo género, y usted puede decir que usted quiere entrar a los baños de hombres, como estábamos viendo en una manifestación, y después decir que si te dicen que no, eso es discriminación y viene persecución contra la iglesia, persecución contra las creencias firmes de Dios, porque eso está profetizado. ¡Wow! Hermanos, esto es como para que usted y yo comencemos este sábado a pensar. Sin un encuentro real con Dios, que se sustente en el conocimiento de Dios. Fíjate cómo la palabra dice, ¿qué es la vida eterna, amigos? ¿En qué consiste? Pues en que tú conozcas. Pero en que tú conozcas que a Dios y a su revelación a través de su Hijo amado Jesucristo, de su palabra poderosa y sobrenatural, que es capaz de penetrar tu alma y producir cambios, penetrando en lo más profundo de tu ser, hasta lo más profundo de tus tuétanos. Y traer sanidad, vida eterna. Ahí declara dónde estás. Yo creo en Jesús. Él dio su vida por mí. Él pagó en la cruz por todos mis pecados para que yo sea salvo. Él pagó por mis pecados para que yo sea enriquecido. Él pagó por mis pecados para que yo me conecte nuevamente con su Padre, con el nuestro, y a través de Cristo Jesús experimentar vida en abundancia. Pero la verdadera vida, la verdadera prosperidad, que es la que emana de Dios, dice la palabra que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de lo alto, del Dios todopoderoso, del Dios celestial. ¡Wow! Yo siento cómo Dios está ahora taladrando las conciencias de mucha gente. Y eso es maravilloso, hermano, porque Él nos insta a no permitir que los falsos y los adulteradores de la verdad dirijan nuestra vida. Él quiere, escuche bien, que el cambio que va a ocurrir en su vida, producto de su reconexión con Dios, venga precisamente producto de esa conexión constante y perenne y perpetua con Cristo Jesús, que es, dice la palabra, el autor y el consumador de nuestra fe. No permita que ningún hombre sea el artífice de tu transformación. Es Dios mismo
el hacedor de la obra, el que obra, el que hace milagros, maravillas, prodigios. Comienza a declarar esto por tu boca. Es Jesús es el que está obrando en mi vida. Todos los demás sí concuerdan con su voluntad, con su palabra y no la contradicen. Son meros instrumentos, pero es Jesús con el que yo quiero tener conexión directa. Hermano, si usted tiene conexión directa con el presidente de la República, ¿para qué usted va a usar otros intermediarios? Y Dios nos ha dicho, solamente hay uno, en este caso, que soy yo mismo, porque Cristo es Dios. Tenemos directo el acceso. Tenemos directo el acceso. Y solamente para tener ese acceso, Dios tiene que ver algo. Dice la palabra de Dios que nosotros no podemos burlar a Dios porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe lo que usted está pensando ahora mismo, lo que yo estoy pensando. Él sabe y conoce mi realidad. Y Él lo único que nos pide es que Cristo sea el dueño de nuestros corazones. Que sea Dios a través de Cristo gobernando tu vida, Jehová de los ejércitos, a través de Yahshua HaMashiach. Que sea Adonai el que esté dirigiendo ese proceso de transformación, de cambio. Dios nos salva a través de su Hijo Jesucristo para vivificarnos. Fabio, explícame eso de vivificarnos, porque yo creo que yo estoy vivo, yo hablo, respiro, miro, para hacernos renacer a la vida abundante. Lo que te quiero decir es que si Dios tiene que vivificarte, es porque sin Él estás muerto. Y si tiene que hacernos renacer a una vida abundante, es porque la vida que tú crees que es maravillosa, no es vida abundante. Nada sin Cristo estás destinado a la muerte eterna. Que no podemos existir separados de Dios, porque si Él es nuestro creador, es Cristo el único, escucha bien, que puede rescatarnos. Es Cristo el único que puede rescatarnos. No podemos después de esto existir sin Él. Si usted no tiene a Cristo en tu corazón, está muerto. Espiritualmente está muerto y ya hay un decreto de muerte eterna, de separación eterna para los que no acepten a Jesús. Así de simple. Porque el hacedor de esta vía es Dios. Wow. No podemos existir separados de Jesús. Nada podemos hacer, dice Dios en Juan 14, 15, nada. Él nos advierte, ustedes dependen de mí porque apartados de mí, nada pueden hacer que agrade a Dios. Apartados de Jesús, todo lo que usted crea que está haciendo bien, no significa nada. Wow, no significa nada, hermano. Necesitamos a Cristo para experimentar vida. Solo podemos experimentar vida apegados a Dios. Pegados, es como adherirse a la fuente de vida. Si usted se desconecta, muere. Necesitamos estar conectados a esta fuente de vida. Permanecer y perseverar en la conexión. Escucha esto, permanecer y perseveraos en la conexión. Venir a Él y presentarnos ante Dios. Confesar nuestros pecados. ¿Cuál es esta fuente de vida, hermano? Jesucristo. Es la fuente de vida. Es nuestra deidad. Es Cristo vivo, haciendo cosas maravillosas. Sin Cristo, nada podemos hacer, dice la palabra de Dios. Usted no puede hacer nada para salvarse. Usted no puede hacer ninguna obra para salvar su alma. Todo lo hizo Jesús en la cruz. Usted lo único que necesita es pegarse a la vid, a la fuente de la vida para poder tener vida. Dice la palabra de Dios que Él es la vida. Y Él vino al mundo, la vida vino al mundo. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que usted y yo estábamos muertos y la vida Dios la trajo a la tierra para que todo aquel que crea en la vida tenga vida eterna y no se pierda. Usted y yo estábamos muertos.
necesitábamos conectarnos a la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Cuando yo me aparto de Cristo, cuando yo no busco de Dios, cuando yo quiero hacer mi voluntad, me aparto de Él, me debilito, me estoy revelando a este Dios todopoderoso. Mire la altanería del ser humano. Mire cómo es que estamos viviendo en esta tierra. Por eso usted ve tantas aberraciones. Y la aberración precisamente es en lo que nos convertimos a decirle no a Cristo, no a Dios. Cuando usted le dice no me interesa ningún tipo de relación contigo, yo prefiero creer en esta y esta y esta y otra religión, usted va a experimentar degradación. Porque eso dice, no, que yo creo en tal cosa y yo creo que matando puedo llegar a Dios. Eso es una mentira satánica. Han sido entregados a la depravación de su mente y conciben como bueno lo que es abominación para Dios. Sectas macabras, falsas doctrinas. ¡Wow! O sea, sin Cristo no podemos acercarnos a la vida y tener conexión de vida eterna con Dios. Dice el Señor en su palabra, todo aquel que crea en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él venció a la muerte. Y ya la muerte no tiene poder sobre todos los que crean en Jesús, porque ya Cristo la venció. Si la muerte está teniendo poder en tu vida, es porque tú no le has creído a Cristo. Pero no le has creído al Señor y no has creído en Él. No has aceptado ese paquete maravilloso que tiene Dios para ti. Por eso hay tanta gente suicidándose, creyendo las mentiras, prefiriendo las falsas doctrinas, cuando tú tienes cosas maravillosas para tu vida. Pero si tú perseveras en creer la mentira y en desechar la verdad, vas a experimentar las consecuencias de la mentira que tú has preferido creer. Cuando yo he pretendido hacer mi regalada voluntad, yo he sufrido las consecuencias que esa regalada voluntad tiene de cara a la voluntad de Dios, al antagonismo con este Dios. Soy yo que he experimentado las consecuencias funestas de ser enemigo de Dios. No la experimenta Juan, ni Pedro, ni Pepe. Eres tú personalmente, porque lo que Dios quiere es un trato personal y directo contigo. Escuche bien, hermano. Mire cuán maravilloso es este Dios. Usted se imagina el Rey del universo permitiéndonos a nosotros pecadores a través de Cristo tener acceso de Él en calidad de hijos, en calidad de nuestro Padre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué maravilloso es todo esto! Y yo quiero leerte lo que dice Colosenses 2:13, para que tú veas todo lo que Dios ha hecho por ti, para que tú entiendas y percibas todo lo que Dios a través de Jesús hizo por nosotros. Dice Colosenses 2:13 hasta el 15, y cuando estabais muertos en vuestros delitos, ¿qué fue lo que nos mató? El pecado. ¿Dónde se tipificaron los delitos que nos mataron? En la ley. ¿De qué nos libró Cristo? De la ley. ¿A qué nos llamó Dios? A una relación personal y directa con Cristo que está por encima de todas esas religiones humanas que no guardan una real conexión con Cristo, que no lo ven como lo que precisamente es el Dios todopoderoso que se encarnó para morir, para resucitar y para gobernar. ¡Wow! Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados,
en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, no formábamos parte del pacto de Dios, estábamos distantes, lejos por nuestros pecados, nosotros los gentiles, separados de las bendiciones de Dios, sin acceso al reino eterno, sin conocimiento siquiera del Dios verdadero, como le dice Pablo a los atenienses. Ustedes tienen ahí algo que dicen, un monumento al Dios que no conocemos. Precisamente Dios se ha dado a conocer para que tú y yo, si creamos, tenemos vida eterna y podemos perseverar a través de Cristo en medio de esta vida tan difícil, de todas estas cosas tan terribles, de todas estas persuasiones, de todos estos mecanismos para persuadirnos hacia el mal, permanecer, perseverar en la fe. Y mira lo que dice el Señor: habiendo cancelado el documento de deuda que consistían en decretos contra nosotros y que nos era adverso, había prueba en tu contra, hermano. Había un atacheo acusatorio en tu contra, irrefutable. Tú no podías hacer nada para obtener tu no culpabilidad. Estabas condenado. ¿Por qué? Por tus delitos, por tus violaciones, por tus preferencias, por tu enemistad con Dios. Porque después que pecó Adán y Eva, nosotros perseveramos en nuestra maldad. ¡Wow! Y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio. Oiga bien, todas esas culpas, todas estas condenaciones, todos esos pensamientos, todo este rechazo. Hermano, hay gente que estando en el vientre de su madre hizo una declaración de que no quería ese hijo. Y ese hijo, muchos de esos hijos nacen con un espíritu de rechazo. Dios cogió ese rechazo que durante tantos años te ha tenido atormentada o atormentado, esa falta de amor, y lo clavó en la cruz para que tú seas libre y dejes de creer en eso. Y pases a creerle a Cristo Jesús y seas libre de la maldición. Todo eso Él lo quitó de en medio. Es como decirte, mira, ya está bueno. Ya está bueno de creer toda esa basura. Lo agarró y no fue que lo tiró a la basura, porque si lo hubiese tirado a la basura cualquiera lo agarra. No, Él lo clavó en la cruz. Mira lo que dice aquí. Y oye bien, lo ha quitado de en medio. O sea, eso que era un obstáculo para que usted y yo nos acercáramos confiadamente a Dios, Él lo quitó del medio. Para que usted y yo podamos tener acceso a través de Jesús. Ya tu pecado, tu corrupción, tu preocupación, si tú y yo nos arrepentimos, si nos acercamos a Dios, no es un obstáculo. Cristo en la cruz lo quitó. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, hermano. Mire, ¿usted sabe cuál fue el momento de más dolor de Dios cuando estaba en la cruz? Cuando Él le dijo a Dios, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el momento de mayor tristeza y dolor para Cristo. Y Dios no le respondió a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo cargó tu pecado, cargó mi maldad en sí mismo y lo cargó y lo clavó en la cruz. Y en ese momento Jesucristo se volvió mi pecado y tu pecado en la cruz. Y cuando Él clamó a Dios, Él murió de dolor. Del dolor que experimenta el creyente cuando ve a un Dios distanciado por nuestra irreverencia, por nuestro pecado, por nuestra suciedad no confesada, hermano. Lo clavó en la cruz, sí. Eso que tú estás pasando, lo clavó en la cruz. Eso que te tiene desde pequeñito o pequeñita, torturándote tu mente, amargándote la vida, generando dolor
a lo más profundo de tu corazón, eso Cristo lo clavó en la cruz del Calvario. Él lo clavó en la cruz. Yo vengo a decirte, escuche bien, Dios me ha enviado hoy a decirte que eso que te ha atormentado tanto, Jesucristo lo clavó en la cruz, pero tú lo sigues experimentando porque te niegas a ver la verdad, el impacto sobrenatural de lo que Cristo hizo en la cruz siendo Dios. Por eso tenemos que creerle a Cristo. Y para usted creerle a Cristo, usted tiene que aceptar quién es Cristo. Usted tiene que aceptar la verdad que Cristo nos trajo a la tierra. El reino de Dios se ha acercado. Vengan. Acepten esta oferta de salvación y de vida eterna. No persistan precisamente en lo que nos separa de Dios. ¿Por qué está pasando lo que está pasando con los gobiernos de la tierra, hermano? Porque nos hemos distanciado, simple y llanamente. Nos hemos distanciado de Dios. Hacemos como que Él no está. Hacemos como que te vi, pero no te vi. Como si realmente pudiéramos ocultarnos de Dios y no mostrarnos, Dios mío. Y mire qué hizo. Y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, a esos que nos acusaban con Dios, mira, ese no se ha arrepentido, mira, ese es tal cosa, mira lo que hizo este, condénalos, no puedes dejar de condenarlos. Él, mire lo que hizo, los despojó del poder, de la autoridad, de la capacidad de poder señalarnos. ¿Por qué? Porque Cristo cargó con mi pecado, con mi falta. Y se convirtió en mi Salvador, en mi Redentor, en el que me justifica sin yo tener merecimiento de nada. Porque todo es por gracia, para que yo no venga a pretender gloriarme de que mi inteligencia, de mis relaciones, de mi poder, Nadie, no importa cuán rico tú seas. Eso no te va a hacer merecer entrar. No importa quién tú eres. Si no crees en Jesús, no tendremos entrada por el reino de los cielos. No tendremos entrada. Cuando llegue el momento y pretendamos entrar, Él va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esa realidad. Yo no puedo ir y esconderme detrás de la religión, de las mentiras, de las falsas doctrinas. Cuando yo tengo que estar claro en que si yo decido seguir otra cosa que no sea la verdad de Cristo, no voy a entrar. Y eso es para que nosotros realmente pensemos y nos detengamos a pensar en qué se ha convertido realmente mi vida. ¿Puedo yo echarle la culpa a Dios o yo tengo que ver mis decisiones, mis actitudes frente a este Dios maravilloso que lo entregó todo por ti? Lo entregó todo por mí. Lo arriesgó todo por ti. Para que tú y yo podamos ver esta maravillosa puerta que Dios ha abierto. Y mire qué dice el versículo 15. Y después que todo esto pasó, habiéndolo despojado, toda esa culpa de la que tú no quieres salir, Jesucristo, al morir en la cruz y resucitar, se las arrancó de las manos. Usted no tiene ya poder sobre los hijos de Dios. Ya usted no puede acusar a un hijo de Dios, porque Cristo venció a todas esas potestades. Y mire esto, hizo de ellos, de esos que te acusan en tu mente, que no te dejan dormir, que te producen ansiedad, que te producen depresión, que te producen inseguridad, hizo espectáculo público. Él los evidenció. Porque todo el universo,
percibió el poder que se desató a través de la resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice, hermano, la parte final de este versículo, porque eso es lo que muchas veces nosotros no vemos y persistimos y perseveramos, hermano, en nuestra indolencia, como si Dios no nos estuviese viendo. A veces nosotros vivimos como si Dios no nos estuviese viendo. Y era como yo decía, nos están viendo. Y vamos a ser juzgados todos, hermanos. Y lo terrible es que nosotros no vamos ante un Dios ante el cual nosotros podamos ocultarnos. No, hermano. No hay forma de ocultarnos. Mire lo que dijo. Hizo de ellos un espectáculo público. Esa declaración de Jesús. Yo he vencido al mundo. Todo eso que te ha atribulado durante tantos años, esa falta de perdón. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Dice Cristo. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Antes, lo primero que Pablo estableció fue describir precisamente la condición de la raza humana. ¿Dónde nos encontramos antes de confiar en Dios? ¿Dónde te encuentras tú ahora si no le has entregado tu vida a Cristo? Y esto es para que usted y yo pensemos. El lugar es muertos. ¿Por qué usted y yo necesitamos a Cristo? Porque necesitamos vida. Y vida en abundancia, hermano. Y eso solamente lo podemos encontrar confiando en el Señor. Confiando en el Señor, hermano. Hay personas que confían más en los hombres que en el Dios Todopoderoso. Que su refugio fundamental son el qué dirán y otras personas tan mortales como ellos, en vez de ir al Dios Todopoderoso que se ha manifestado a la tierra y que mira lo que hizo por ti en la cruz. Esto es para que usted y yo, amigos, pensemos en esta maravillosa oferta que tiene Cristo para nosotros. Estábamos muertos en nuestros pecados. Escucha esto, nos habían dominado. Nos habían dominado, dice la palabra de Dios. Estábamos dominados. Usted y yo estábamos presos. No teníamos salida. Estábamos perdidos en la oscuridad. ¿Y qué hizo Cristo? Nos trajo luz para que podamos ver nuestra condición real y la única salida que nos puede aperturar la puerta para salir de la cárcel y de la prisión en el que yo estaba y en el que tú estás si no tienes a Cristo en tu corazón. Y también en las condiciones que están mucha gente por decir que conocen a Dios y no conocen su verdad. Por eso él dice, bueno, Cristo vino al mundo, pero vino a traer la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y solo conociendo la verdad, usted y yo vamos a poder ser libres. Porque si usted no conoce la verdad, cualquier argumento falso lo va a engañar y usted lo va a tener como bueno siendo maldición. Por eso hay muchas religiones falsas que ahora pregonan la eutanasia como que el hombre puede disponer de su vida y nada pasa. Hay muchas doctrinas falsas diciendo que lo que Dios hizo desde su creación, nosotros lo podemos cambiar y que nada va a pasar. Que nosotros podemos transformar e incidir en las leyes de la naturaleza, en las leyes naturales del ser humano y que nada nos va a pasar. ¡Wow! Hermanos, hemos sido engañados y Dios quiere libertarnos. ¡Wow! Y esto es, mira, y ya para ir concluyendo, está en que esa condena de la que nos libró Cristo, Dios a través de Jesús, la merecíamos.
Es por eso que nosotros no podíamos, estábamos presos, atados, dominados, porque de nosotros no podía salir nada bueno que nos hiciera inocentes ante Dios. Merecíamos la muerte por los delitos cometidos contra la ley divina. Y Dios, escucha bien, a través de Cristo nos ha dado vida eterna. Eso afecta, escucha bien, nuestro destino futuro y la vida abundante que nos satisface diariamente, porque es la fuente del poder transformador de Dios que nos capacita para agradarle solamente a Él. Esto que hizo Dios, hermano, nos capacita por cuanto ya tenemos vida eterna para agradarle solamente a Dios. Para darnos esta vida, Cristo tuvo, escucha bien, que cumplir requisitos previos, tuvo que eliminar problemas. Cristo, número uno, perdonó nuestros delitos. En la cruz, tuvo que morir por ti. ¿Por qué? Porque esto suponía que existía una ley divina que tú y yo habíamos transgredido y ese pecado nos había condenado para sufrir un castigo de muerte. Y Dios nos perdonó a través de Jesús. Tu primer acceso es al perdón. Segundo, Él tuvo que anular toda acta que estaba expedida en tu contra. Toda acta Él la anuló. Si tú dices que le perteneces a Cristo y te preocupas tanto por lo que hiciste en el pasado, por lo que estás haciendo, yo vengo a decirte que ciertamente Cristo anuló esos pecados. Pero tú tienes que ahora experimentar una vida nueva. Porque si tú eres muerto en pecados y ahora pasas a ser hijo de Dios, ahora tú eres una nueva criatura. Entonces tienes que responder de manera distinta. La lista de todas esas acusaciones que tanto te preocupan han sido borradas. Y las quitó del medio, como te decía ahorita. Y ahora podemos hacer algo. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Finalmente, escucha esto, el Señor tuvo que despojar a toda autoridad que nos había condenado. Todas esas esferas espirituales, todo lo que se opone a la obra transformadora de Dios en tu vida, todo ese poder para someterte a ti, a lo más aberrante, Dios lo venció. El que le está dando autoridad eres tú al renegar de Cristo. Oiga esto, hermano. Porque cuando yo me distancio y me revelo a Dios, le estoy dando permiso a las tinieblas para que entren e impacten mi vida. ¡Wow! Esas autoridades constantemente nos acusarían de pecado y tratarían de desacreditarnos, escucha bien, ante el Padre y ante los hombres. Y Cristo, que es nuestra esperanza de gloria, le quitó toda esa autoridad. El fin de este mensaje, amigos, es que Cristo se ha encargado de eliminar todo obstáculo a nuestra comunión con Dios y nos ha dado una vida nueva, y así es que usted y yo tenemos que vivir. Las ofertas de Satanás para que usted y yo hagamos todo lo contrario a la voluntad de Dios son infinitas. Pero la bendición de Dios a través de Cristo Jesús es mucho más poderosa como para centrarnos y permitirnos tomar las decisiones correctas. ¡Wow! Ya no queda nada por resolver, amigos. Él ha hecho todo y el Padre nos ve a través de la perfección de Cristo. Yo te lo voy a volver a repetir para terminar. Escucha bien. Él ha hecho todo en la cruz. Y el Padre, Jehová de los ejércitos, nos ve a través de la perfección de Cristo, no a través de mi pecado. Porque Él me justificó en la cruz y cargó que en toda la podredumbre, ahora yo me pego a Jesús. Ahora yo no hago nada sin que Él lo autorice. Aún mi deseo carnal sea contradecirlo,
el mundo espiritual que es Cristo en mí me ayuda, si yo permanezco en la vid, a tomar la decisión correcta. Estamos completos por estar en Él. Oiga bien, hermano, wow. Escuche esto, hermano. Si verdaderamente tú te pegas de Jesús y le entregas tu vida a Cristo, en Él, tú y yo estamos completos. Wow. Estamos libres de la culpa, de los fracasos, de las faltas cometidas en el pasado y sabemos que hemos sido perdonados de todo pecado. Fabio, y si yo pequé hoy, dice la palabra de Dios, que en Cristo tenemos abogado, y que si yo reconozco en Jesús y sobre la base de la verdad de Dios que obra en mí, que yo he pecado y me arrepiento, sabiendo que ciertamente he ofendido a Dios, porque mi corazón me lo dice, porque Cristo está en mí, yo no lo puedo ocultar. Él es mi Señor. Él es fiel y justo. Para ante un corazón constricto y humillado, que reconoce el poder sobrenatural de este Dios infinito. Dice Él, para yo perdonarte, hijo. Y no solo perdonarte, sino limpiarte ante mí en Cristo Jesús de toda la maldad que tú has cometido. ¡Wow! Hermanos, esto es maravilloso. Realmente es maravilloso. Es lindo ver la fidelidad de Dios. Es lindo ver la fidelidad de Dios. Es lindo ver la fidelidad de Dios. Escucha bien, es lindo ver la fidelidad de Dios. Es hermoso ver la fidelidad de Dios ante una raza pecadora. Ver cómo Él permanece fiel. Es como para llorar, hermano. Nosotros, pecadores, Cristo murió en la cruz por mí. Wow. Ya no somos esclavos de nuestro antiguo estilo de vida. Algo tiene que empezar a transformarse en mí. Y eso solo es posible si yo estoy en contacto permanente con Cristo y con su palabra. Porque esta es la que me poda y la que me hace cada vez más parecido en medio de tanta maldad a Cristo. ¡Wow! No tenemos por qué tomar en cuenta las opiniones y las críticas de otros. Podemos aceptarnos y amarnos a nosotros mismos, así como a otras personas. Porque estamos en Cristo y tenemos todo lo que nos hace falta. Cristo, hermano, es el sustento. Alguien dijo, Cristo es todo lo que necesitamos. En Él lo tenemos todo. Sin Él, lo que tenemos no vale nada. Te lo voy a volver a repetir para orar por ti y despedir el programa. En Cristo, Cristo es todo lo que necesitamos. Escucha bien, hermano. En Él lo tenemos todo. Sin Él, lo que tenemos no vale nada. Yo quiero pedirte ahora que tú cierres los ojos y aproveches esta maravillosa oportunidad. Hay una mujer que está viendo el programa y está atribulada y cansada. Y yo te digo, mujer, esta es la oportunidad para tú recibir el poder sobrenatural de Dios en Cristo Jesús, que va a deshacer toda obra de maldad en tu vida. Di conmigo esta oración: Señor Jesús, yo te acepto a ti como mi Dios, como mi Señor y Salvador. Reconozco ante ti que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Te acepto a ti, Cristo, como mi único Señor y Salvador. Solo a través de ti tengo acceso a mi papá y hago a Jehová mi Padre a través de Cristo. Perdona mis pecados. Yo los confieso todos ante ti. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Yahshua, el Hijo de Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios del pueblo de Israel, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, penetres en lo más profundo de mi ser y haga los cambios y los ajustes
que me van a hacer una nueva criatura. Hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nos cubrimos ahora con la sangre preciosa de Cristo. Yo cubro a mi familia con la sangre de Cristo Jesús. Hago cerco alrededor nuestro con esa sangre preciosa de Cristo. Y hay ángeles que acampan alrededor nuestro. Bendecimos República Dominicana, bendecimos a los que gobiernan esta nación. Declaramos sabiduría sobre sus vidas para que dirijan esta nación por los mejores destinos y podamos llegar a ser una mejor nación. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Nos vemos, si es la voluntad de Dios, hermano, en una próxima entrega de En Esto Pensar. Hasta la próxima.